Hola amigos y bienvenidos. Hoy repasaremos brevemente la historia de una de las sociedades de estudio sobre las hadas más importantes de la historia, la Sociedad de Investigación de las Hadas. The Fairy Investigation Society, traducido en español como la Sociedad de Investigación de las Hadas, fue una sociedad de estudio y difusión, cuyo propósito era reunir pruebas para demostrar la existencia de las hadas. Originalmente fue fundada en Gran Bretaña en 1927 por dos hombres, Quentin Crawford, un oficial naval británico retirado de linaje aristocrático, y el artista Bernard Slade. Sus miembros eran creyentes de las hadas y la mayoría tenían simpatía con la teosofía, viendo a las hadas como elementales. De estos dos hombres, sería claramente Crawford quien más se involucraría en la sociedad, cuya labor consistió durante el resto de sus días en organizar, investigar y escribir, por ejemplo, el primer boletín de la FIS. Si bien a la FIS le tomó algo de tiempo comenzar a hacer historia, a pesar del creciente interés por el espiritismo que impulsó el propio surgimiento de la sociedad, fue finalmente en 1929 cuando comienzan a verse los primeros avances, integrando entre sus miembros a la psíquica Clary Cantillon, quien asumió el cargo de secretaria, y luego imprimiendo el primer boletín del London Lurch. La sociedad para este año ya contaba con unos 50 miembros y fue capaz de presentar 5 conferencias. Posteriormente se llevaron a cabo debates, brindaron certificados de membresía, ofrecían acceso a una biblioteca rudimentaria y hasta organizaron reuniones a puertas cerradas con algunos de sus miembros, algunos de los cuales deseaban mantener el anonimato. El objetivo era claro: deseaban recopilar y gestar una amplia investigación relevante sobre los avistamientos de hadas. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad permanecería inactiva hasta 1949. La guerra significó que las reuniones del grupo se disolvieran y, lamentablemente, durante el tiempo que duró el conflicto y la posguerra, muchos de los registros de la sociedad se perdieron u otros se destruyeron en incendios provocados por los bombardeos. Por otra parte, la gente ajena al tema se estaba volviendo menos tolerante a la existencia de las hadas, algo que experimentaría más tarde de primera mano un miembro de la sociedad, Hugh Darren, un oficial británico que dirigió el mando de la Royal Air Force durante la batalla de Inglaterra, pero que sería cuestionado al creer fervientemente en el tema. Sin embargo, Quentin Crawford, que vivió hasta 1957, pudo mantener viva la llama, y esto gracias a la ayuda de Marjorie Johnson, una energética mujer de Nottingham que se convirtió en secretaria y escritora del boletín de la FIS. Luego, ella misma sería quien lo dirigiría. Cabe señalar que su interés por el tema se desata cuando se encontró con un elfo en su habitación mientras era niña. Lo cierto es que en esa fecha, la FIS tenía un poco más de 100 miembros, incluidos nombres famosos como Walt Disney, entre otros. En 1955, Marjorie Johnson y el célebre folclorista escocés, Alastair Alpin MacGregor, comenzaron una encuesta sobre la creencia de las hadas modernas, escribiendo cartas a varios periódicos y pidiendo informes de avistamientos de hadas. Lamentablemente, debido a una entrevista que brindó Marjorie en octubre de 1960 con un periódico sensacionalista llamado The Sunday Pictorial, la FIS se vio envuelta en un escándalo al ser descontextualizada de sus declaraciones. Su imagen y la de la asociación fueron ridiculizadas injustamente, lo que desembocó en que esta dama retirara su imagen de la vista pública. Luego, en años posteriores, la sociedad fue dirigida por Leslie Shepherd, desde su casa en Black Rock, Irlanda, pero las pocas investigaciones que se llevaron a cabo después del hecho obtuvieron escasa atención,
Finalmente, la FIS suspendió sus actividades por segunda vez, a principios de la década de 1990. Algo que es importante señalar, y que remarca el duro trabajo que tuvo que llevar adelante Marjorie, es que ella, a pesar de haber conseguido archivar una gran cantidad de avistamientos que formarían parte de su obra cumbre, jamás pudo publicarlas en vida en su idioma original, debido a que ninguna de las editoriales de Gran Bretaña e Irlanda quisieron publicar su obra. No sería sino hasta el 4 de julio de 2014, 3 años después de su fallecimiento, que fue en 2011, que la obra de esta grandiosa mujer que llegó a vivir hasta los 100 años llegaría a las librerías en su idioma original. En 2013, el investigador Simon Joe decidió resucitar la FIS, y aunque no cuente con sus miembros originales, la nueva FIS tiene diferencias importantes respecto a su antecesora, y uno de los más claros son los requisitos de la membresía. En palabras de Simon, la antigua FIS era una organización teosofista, en el sentido de que para pertenecer tenías que creer. Hoy la gran diferencia es que se busca generar una sociedad de personas interesadas en la ciencia de las hadas, que incluye a los creyentes, pero también a muchos de los que no son creyentes. Podemos concluir entonces que el interés actual es mucho más científico. A efecto de esto, comenzó una encuesta de hadas que ya dio sus primeros frutos, recolectando una gran cantidad de testimonios sobre avistamientos féricos. Además de esto, la FIS actual presenta un boletín semestral muy interesante, dentro del cual investigadores como Oscar Robles y yo, su servidor, hemos colaborado. Espero que esta breve reseña sobre la historia de la FIS les haya resultado interesante. Sin más que decir de momento, me despido de ustedes con un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.